Recording in progress. Vamos a comenzar, como decía hace un momento, la unidad número 4 y vamos a estudiar vectores y geometría vectorial. Y vamos a ver primero geométricamente cómo se representan los vectores y vamos a ver las operaciones también realizadas geométricamente para después recién entrar a la parte analítica y ver los vectores en R2, en R3 y en Rn, cómo se trabaja con esos vectores analíticamente. Entonces, comencemos viendo y definiendo qué es un vector. Acá tenemos una definición bastante sencilla y no voy a leer toda la definición, simplemente decirles que algunas cantidades son perfectamente entendibles cuando yo les digo simplemente un valor. Por ejemplo, si yo les digo un terreno de 200 metros cuadrados, todo el mundo se imagina un terreno puede ser de 20 metros de ancho y 10 de largo, son 200 metros cuadrados. O pueden darle otras medidas, pero fácilmente identificamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un terreno de 200 metros cuadrados. Ese tipo de magnitudes están completamente definidos con ese número y puede ser con las de una unidad. En cambio, si yo les digo a ustedes en este momento, apliquen una fuerza con su mano derecha hacia la izquierda y solamente les digo eso, mucha gente puede hacer esto. Fíjense, aplicar una fuerza con la mano derecha a la izquierda y aplicar así. Algún otro de repente no, agarra y aplica la fuerza de abajo hacia arriba y algunos otros aplican de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo no les he explicado, no les he definido correctamente cómo quería que apliquen la fuerza. Ese tipo de magnitudes en las que nosotros necesitamos no solamente un tamaño o una magnitud, sino también una dirección, es lo que llamamos vectores. Y si ustedes se fijan, si yo les diría ahora, aplicar una fuerza de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, de abajo hacia arriba, con su mano izquierda con su mano derecha sobre la izquierda, todo el mundo va a hacer esto. Va a aplicar una fuerza de abajo hacia arriba y todo el mundo está aplicando eso. ¿Por qué? Porque está definida correctamente y esas cantidades donde yo necesito especificar una dirección son lo que se llaman los vectores. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, esos vectores. ¿Cómo representamos geométricamente un vector? Por una flecha y una flecha dirigida. En este caso tenemos esta flecha de A hacia B, una flecha dirigida, o un segmento dirigido que va de A hacia B. Ese es un vector que puedo representarlo de esta forma, A, B, o una flecha encima, o con una letra minúscula y una flecha encima, o con negrillas. Cualquiera de esas representaciones vamos a utilizar en el texto cuando estemos hablando de vectores. Pero ¿qué estamos viendo? Que es un segmento dirigido que tiene un punto inicial y un punto extremo. Y el tamaño de ese vector es justamente la magnitud de ese vector. Vamos a ver nosotros ahora, dentro de esos vectores, algunas definiciones, también geométricas. Y vamos a comenzar viendo justamente qué son vectores equivalentes. Y si ustedes se fijan, acá en este diseño que tenemos acá en la pizarra, yo tengo ahí y estoy mostrándoles perfectamente 4 vectores. Tenemos este vector, que es el vector U. Tenemos este vector, que es el vector B. Tenemos este vector W y tenemos este vector T. ¿Qué características tienen estos 4 vectores? Tienen el mismo tamaño y la misma dirección. El mismo tamaño y la misma dirección. El mismo tamaño y la misma dirección. Pero no están actuando sobre la misma recta de acción. O sea que están en posiciones diferentes. Y nosotros decimos justamente que 2 vectores son equivalentes, 2 o más vectores son equivalentes, cuando tienen la misma magnitud y la misma dirección. No interesa que no estén en las mismas posiciones, o sea, actuando sobre la misma recta. Y acá decimos bien clarito, 2 vectores son equivalentes o iguales si tienen la misma longitud, magnitud y la misma dirección. Los vectores equivalentes se consideran iguales aun cuando puedan tener posiciones diferentes. Y acá tenemos 4 vectores con posiciones diferentes y esos 4 vectores son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Ya? Que esto es bien importante. Ya sabemos que son vectores equivalentes. Y con esa definición de vectores equivalentes yo puedo hacer geométricamente algunas operaciones, definir algunas operaciones. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Vamos a ver nosotros ahora las operaciones con vectores y vamos a definirlas geométricamente. Y vamos a ver cómo puedo sumar vectores geométricamente. Yo tengo este vector U y este vector B que quiero sumarlos. Y tenemos 2 reglas, una regla del paralelogramo y la regla del polígono.
Si yo quiero encontrar la suma de esos dos vectores por la regla del paralelogramo, ¿qué voy a hacer? Se hacen coincidir los puntos iniciales de los vectores, se forma un paralelogramo y su diagonal es el vector suma. O sea, como yo puedo trabajar con vectores equivalentes, trazo un vector equivalente a U en esta posición. Y trazo un vector equivalente a B de tal forma que el punto inicial coincida con el otro vector. Y trazamos este vector equivalente a este. Hemos trazado dos vectores equivalentes, uno a B y otro a B, con sus puntos iniciales coincidiendo. Formamos este paralelogramo. ¿Cómo? Por este punto extremo trazamos una recta paralela a B. Y por este punto extremo trazamos una recta paralela a U y formamos ese paralelogramo. Esta diagonal que está pintada de naranja es la suma de U más B, que hemos aplicado la regla del paralelogramo. Podríamos simplificar esto y aplicar la regla del polígono. ¿Y en qué consiste la regla del polígono? Tomamos un vector equivalente a U, aquí está, ese vector equivalente a U, y a continuación trazamos un vector equivalente a B. Trazamos un vector y pasamos este vector equivalente a B a continuación. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y aplicando la regla del polígono hemos encontrado el vector suma. Entonces acá tengo la regla del paralelogramo, que tiene una forma de aplicar, y la regla del polígono. Son dos reglas que me permiten sumar vectores geométricamente. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sigamos. Luego tenemos que el vector 0 es aquel que tiene longitud o magnitud igual a 0, por lo tanto, si yo le sumo el vector 0 a cualquier vector, conmutando de cualquiera de esa forma, va a ser el propio vector, no le estoy sumando nada. ¿Qué es el vector inverso aditivo? Es aquel que tiene igual magnitud, pero dirección opuesta, de tal forma que si yo le sumo a un vector su vector inverso aditivo, me da el vector 0. El vector inverso aditivo se representa por menos U. Por ejemplo, acá tenemos, para que ustedes puedan visualizar, tengo el vector B y su inverso aditivo es menos B. Tiene la misma magnitud del vector B, pero en dirección contraria. Si yo sumo esos dos vectores, me va a dar el vector 0. Eso es lo que estamos diciendo acerca del vector 0 y del inverso aditivo. Con eso yo puedo definir la diferencia de vectores. Y puedo definir la diferencia de vectores transformando la diferencia en una suma. Y decimos que la diferencia de dos vectores, U menos B, es la suma del vector U más el inverso aditivo de B. Operativamente se aplica cualquiera de las dos reglas anteriores, la regla del paralelogramo o la regla del polígono. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una suma. Simplemente que el vector B, ya no voy a tomar el vector B, sino voy a tomar su inverso aditivo. Entonces yo tengo que hacer la resta de U menos B. ¿Qué hacemos? Encontramos el inverso aditivo de B, que sería este vector en azul. Y con este vector U y este vector en azul aplico la regla del paralelogramo y encuentro este vector que es la diferencia de U menos B. Hago coincidir los puntos iniciales de este vector y de este vector, equivalentes a esos dos. Acá tenemos un vector y acá tenemos el otro. Formamos un paralelogramo y esta es la diagonal que va a ser la diferencia de U menos B. Si aplico la regla del polígono, ¿qué voy a hacer? Trazamos el vector U, o un vector equivalente a U, y a continuación colocamos el inverso aditivo de B. Como el inverso aditivo de B va de derecha a izquierda, a partir de este punto trazamos nosotros este vector. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y que tenemos la diferencia de U menos B. Por esta regla del paralelogramo o la regla del polígono hemos obtenido la diferencia de U menos B. Luego tenemos la multiplicación de un vector por un escalar. Y gráficamente es bastante fácil de visualizar qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo este vector U. Si yo lo multiplico por 2, este vector va a duplicar su tamaño. Y como el 2 es un escalar positivo, no va a cambiar la dirección, va a seguir siendo ese. Pero si multiplico este vector por menos 2, va a duplicar su tamaño, pero va a cambiar la dirección. ¿Por qué? Porque el escalar es negativo. En cambio, si yo tengo acá ese vector U y lo multiplico por un valor entre 0 y 1, por ejemplo, por un medio, va a disminuir su tamaño, va a ser la mitad de este vector. Y como un medio es positivo, va a mantener la dirección. Pero si yo multiplico ese vector por menos un medio, va a disminuir el tamaño y va a cambiar la dirección. O sea que estamos viendo lo que ocurre con cualquier vector U si le multiplicamos por un escalar. Dependiendo del escalar, esto es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que decimos en la multiplicación de un vector por un escalar. Si U es un vector y K es un escalar, un número real, entonces K por U es el vector cuya longitud es K en valor absoluto veces la longitud de U. Y tendrán la misma dirección de U si K es mayor que 0,
y opuesta si K es menor que 0. Es lo que ha ocurrido acá. Y por definición, K multiplicado por el vector 0 es el vector 0. Nosotros acá más abajo tenemos un ejercicio más de la suma y resta de vectores para que ustedes realicen, pero en realidad está hecho. Voy a solamente ratificar. Tengo el vector U, tengo el vector B, quiero encontrar el vector suma. Si aplico la regla del paralelogramo, trazamos un vector equivalente a U, aquí está. Un vector equivalente a B, haciendo coincidir el punto inicial, aquí está. Formamos este paralelogramo y esta diagonal es la suma de U más B. O si aplico la regla del polígono, trazamos un vector equivalente a U, que sería este, y a continuación colocamos un vector equivalente a B, que sería este. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y nos da este mismo vector suma U más B. ¿Cómo hago la diferencia de U menos B? Para poder hacer la diferencia de U menos B, tendríamos que de este vector B encontrar su inverso aditivo. Y el inverso aditivo de ese vector B sería este menos B. Entonces, lógicamente, con esos dos vectores que acabamos de determinar, el vector U y el vector inverso aditivo, que es el menos B, aplicamos la regla del polígono o la regla del paralelogramo, la que ustedes quieran. Se ha aplicado acá la regla del polígono. He tomado un vector U equivalente a U, ahí está, y a continuación colocamos el vector inverso aditivo. Como va de abajo hacia arriba, directamente colocamos este vector, que sería este de acá, un equivalente a este de acá, y unimos ahora el origen del primero con el extremo del segundo, y esa va a ser la diferencia U menos B. Entonces las operaciones geométricamente con vectores resultan bastante fáciles de entender, y ahí las tenemos realizadas. ¿Qué nos dice? A pesar que ya hemos visto que todo esto geométricamente es fácil, ¿qué nos dice ahora la parte teórica? Nos dice, el estudio de vectores puede simplificarse introduciendo un sistema de coordenadas rectangulares. En el espacio bidimensional, en el plano, se tendrán los vectores en R2, y en el espacio tridimensional los vectores en R3, y así sucesivamente, en un espacio n-dimensional los vectores en R. O sea que si nosotros introducimos a este estudio geométrico que hemos hecho, le introducimos un sistema de ejes bidimensional, vamos a tener los vectores en R2. Si le introducimos un sistema tridimensional, vamos a obtener los vectores en R3. Hagamos eso. Entonces vamos a hacer justamente al estudio que hemos hecho, geométrico de vectores, vamos a introducirle un sistema de ejes. Y comenzamos con el estudio de los vectores en R2. Y dice acá, bien claro, en el espacio bidimensional, es decir, en el plano, cualquier punto puede ser definido por sus coordenadas. Por lo tanto, el vector U, que va de A a B, es un vector cualquiera en el plano cuyo punto inicial es A y tiene coordenadas X1 y Y1, y su punto terminal B tiene coordenadas X2 y Y2. Las componentes del vector U, que van a ser U sub 1 y U sub 2, se las obtiene restando las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto terminal, en forma correspondiente. Entonces, fíjense qué estamos diciendo acá, y me gustaría que prestemos atención acá en este caso. Tengo este plano, el plano XY. Tenemos nosotros el punto inicial, que es A. Tenemos el punto terminal, que es B, o el punto extremo. Y el punto inicial A tiene componentes X1 y Y1. Ahí está. El punto terminal o el extremo tiene componentes X2 y Y2. Perfecto. Si unimos este punto inicial con este punto extremo, decimos que estamos obteniendo un segmento dirigido o un vector llamado U, un vector que va de A hacia B. Y lo que estoy queriendo encontrar es cuáles son las componentes de ese vector U. Sus componentes las llamamos nosotros de U sub 1 y U sub 2. Y vemos que U sub 1 es la proyección sobre el eje X, o sea, esta línea que está en rojo. Pero ¿cuánto vale esa proyección sobre el eje X? Va a ser justamente toda esta distancia menos esta distancia. ¿Y cuánto vale la proyección de ese vector sobre el eje Y? Esta línea que está en rojo en forma vertical. ¿Y cuánto vale esa distancia? Todo esto menos esto de acá, o sea, Y2 menos Y sub 1. ¿Qué viene a ser esta diferencia, X2 menos X sub 1, y qué viene a ser Y2 menos Y sub 1? Justamente, si nosotros hablamos que el vector U es el segmento dirigido que va de A hacia B, lo que estamos haciendo es el extremo, que es el punto B, menos el punto inicial, que es el punto A. Y si lo hacemos en forma correspondiente, ¿qué tenemos? El extremo sería X2 menos X sub 1, la primera componente, Y2 menos Y sub 1, la segunda componente.
Y esas son las componentes U sub 1 y U sub 2 de este vector. Esta línea en rojo y esta de acá. Son la proyección sobre el eje X, la proyección sobre el eje Y de ese vector y son las componentes de ese vector. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Cómo determinar las componentes de un vector que tiene su punto inicial y su punto extremo definidos, ¿ya? Y cómo encontramos sus componentes. Esto se tornaría mucho más fácil aún si yo agarro este sistema de ejes y hago que lo traslado y traslado el sistema de ejes para que coincida con este punto inicial. Hacemos esto. El sistema de ejes va a coincidir con el punto inicial del vector y este tipo de vectores, cuando el sistema de ejes coincide con el punto inicial del vector, se llaman vectores anclados al origen. O sea, el punto inicial de U coincide con el origen del sistema y este es el punto externo. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes de ese vector? U sub 1 y U sub 2. Directamente las componentes del punto extremo, las componentes de B. Estos son justamente los vectores anclados al origen. Hacemos eso muchas veces y en muchos ejercicios por simplicidad, porque resulta más fácil visualizar ese tipo de vectores. Y ahí dice, si el punto inicial del vector coincide con el origen del sistema, las componentes del vector serían las propias componentes del punto terminal. Eso es fácil de darnos cuenta. Estos vectores se denominan vectores anclados al origen. ¿Qué hemos visto en esto de acá? Cómo nosotros colocamos un vector en R2, su punto inicial, su punto extremo, cuáles son las componentes del vector y cómo las determinamos. Vamos a ver ahora, dentro de los vectores en R2, las mismas definiciones que hemos visto geométricamente. ¿Y cuáles han sido esas definiciones? Primero, cuando dos vectores en R2 son equivalentes. Segundo, ¿qué es el vector 0 en R2? ¿Qué es el vector inverso aditivo en R2? ¿Qué es la suma y qué es la diferencia de vectores en R2? ¿Y qué es la multiplicación de un vector en R2 por un escalar? Todo esto vamos a definir ahora para vectores en R2 y ya lo vamos a definir en forma analítica. O sea, cómo nosotros operamos con esos vectores. Entonces tenemos acá, lo primero, decimos nosotros los vectores equivalentes en R2. Y decimos, dos vectores, U de componentes U1 y U2 y B de componentes B1 y B2, son dos vectores en R2. Son equivalentes, o en otras palabras, son iguales, si y solo si sus componentes respectivas son iguales. O sea, tengo que el vector U y el vector B son iguales cuando sus componentes respectivas U1 es igual a B1 y además U2 es igual a B2. Cuando esto ocurre, los vectores son equivalentes o iguales. Perfecto. Un vector 0 en R2 es aquel que tiene las componentes 0 y 0, y si yo le sumo a ese vector 0 cualquier otro vector, puedo conmutar esta suma y siempre va a ser las componentes del otro vector, porque no le estoy aumentando nada. ¿Qué es el inverso aditivo de un vector en R2? Dice, es aquel que tiene la igual magnitud pero dirección opuesta. De tal manera que si yo le sumo a un vector su inverso aditivo, me da como resultado el vector 0. En otras palabras, ¿cuáles son las componentes del inverso aditivo? Van a ser las propias componentes de U, pero con signos cambiados. Si este es el vector U, un vector R2, ¿cuál es su inverso aditivo? Su inverso aditivo se representa por menos U. Y va a ser menos 1 multiplicado por U. En otras palabras, las componentes de este vector U las tomamos con signos cambiados. Y efectivamente, si yo sumo esos dos vectores, ¿qué me va a dar? El vector 0. Con estas dos definiciones de vector 0 e inverso aditivo, podemos ahora ver la suma de vectores en R2 y la diferencia de vectores en R2. ¿Y qué decimos? Dos vectores U más B, o sea, el vector suma U más B se obtiene sumando las componentes de U y de B en forma correspondiente. O sea, si yo quiero obtener el vector suma U más B, conociendo las componentes de U y de B, sumamos las componentes en forma respectiva y obtenemos las componentes del vector suma. ¿Y cómo hacemos la diferencia? Si conozco las componentes de U y de B, para encontrar la diferencia, hacemos la suma del vector U con el inverso aditivo de B. ¿Y esto qué nos va a dar? Para encontrar ese vector diferencia, o la diferencia de esos dos vectores, va a ser la primera componente menos la primera componente. O sea, restamos las componentes en forma respectiva, las de U y de B, de esta manera. Ya tengo la suma, tengo la diferencia, tengo la equivalencia de vectores en R2. ¿Y cómo multiplicamos un vector de R2 por un escalar? Multiplicando las componentes por el escalar, directamente.
Acá nosotros estamos visualizando de dos vectores anclados al origen, el vector U, que está anclado al origen, y el vector B, que está anclado al origen. La suma de esos dos vectores, aplicando la regla del paralelogramo, sería esta. Y si yo visualizo acá geométricamente, ¿qué viene a ser esa suma? ¿Cuál sería la componente del vector suma? Sería toda esta distancia. ¿Pero qué es toda esa distancia? Esta de acá, que es la componente de este vector B sobre el eje X, más esta de acá, que es la componente del vector U sobre el eje X. Y esta otra distancia, que es la componente de ese vector suma sobre el eje Y, ¿qué va a ser? La componente del vector U sobre el eje Y, más la componente del vector B sobre el eje Y. La suma de U sub 2 más B sub 2 me da esta componente. Eso estamos viendo nosotros analíticamente y acá estamos visualizando geométricamente. No tiene mucha importancia, pero eso es lo que hemos definido como la suma de dos vectores. Yo tengo dos vectores U y B y quiero encontrar el vector suma va a tener las componentes que van a ser la suma de sus componentes respectivas. U1 más B1, la primera componente, U2 más B2, la segunda componente. Si yo multiplico un vector por un escalar, tengo el vector con componentes U1, U2, ¿qué hacemos? Multiplicamos por K estas componentes. Lógicamente va a aumentar en tamaño si K es mayor que 1 y tenemos esta componente y esta componente que van a ser las componentes de K por 1. Todo esto que estamos viendo es simplemente un análisis de vectores en L2, pero lo más importante, estamos viendo que yo puedo hacerlo analíticamente, ya no tanto gráficamente, sino analíticamente, que es lo que me interesa. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos para vectores en L2 de todo esto que hemos dicho. Comenzamos definiendo acá algo bien sencillo. Tengo el vector U, tengo el vector B y tengo el vector W, tres vectores pertenecientes a L2. ¿Por qué pertenecen a L2? Porque tienen dos componentes cada uno de ellos. Ya sabemos eso y hemos visto. Quiero determinar la suma de estos vectores de esta manera. U más 2 veces B. Quiero determinar 2W menos 3U más B. Quiero encontrar estos vectores que, lógicamente, si yo tengo vectores en L2, lo que voy a obtener acá van a ser vectores también en L2. Hacemos operaciones y ¿qué tenemos en el primer caso? U más 2B. U tiene estas componentes. 2 multiplicado por B, que tiene estas componentes. Nos daría 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, menos 8. Sumamos las componentes en forma respectiva y ¿qué nos da? 7 y menos 6. Estas son las componentes de este vector. Las componentes de este otro vector exactamente igual. 2 multiplicamos por el vector W, menos 3 multiplicado por el vector U, y más 2 multiplicado por B. Acá hay una pequeña recomendación que hay que tener cuidado de hacer. ¿Y cuál es? Fíjense, cuando yo estoy haciendo la multiplicación de este escalar por estas componentes, sería 2 por 0, 0, 2 por 3, 6. Perfecto. Y acá cuando multiplico estas componentes por 3, me daría 3 y 6, y el signo menos queda fuera. Pero si a alguno se le ocurre multiplicar por menos 3 estas dos componentes, ¿qué signo voy a colocar afuera? ¿Qué signo colocaría? A ver, alguno que esté atento. ¿Qué signo colocaríamos si introduzco el menos al multiplicar por estas componentes? Tendríamos que colocar el signo positivo para que no cambie. Nosotros podemos introducir el menos 3 y multiplicar estas componentes, pero afuera va a quedar el signo positivo. O sea, ¿qué va a ocurrir? Yo podría hacer lo siguiente, fíjense. Hemos hecho nosotros 0 y 6, que es la primera, 2 por esto de acá. Si introducimos el menos, me daría más. Introducimos el menos, me daría menos 3, menos 6. Y lógicamente, más 2 por 3, 6, 2 por 4, menos 8. Y ahí sumaríamos todas las componentes. En este caso no se ha hecho eso. Se ha introducido solo el 3. Y tenemos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y dejamos el menos fuera. Si yo hago esta suma, ¿qué me va a dar? Exactamente lo mismo. Menos 6 me daría 3. Luego tenemos 6 menos 6, menos 8. Lo mismo, exactamente. Acá hemos introducido el 3, hemos dejado el menos fuera, y al hacer las operaciones, ¿ya qué nos va a dar? 0 menos 3 más 6 me daría 3. Y 6 menos 6
me daría justamente menos 6 menos 6, 0, menos 8, menos 8. Entonces lo mismo, solo que hay que tener cuidado de no introducir el menos y dejar menos por fuera. Ahí estaría mal. Tenemos en el ejercicio práctico ubicar estos puntos en el plano, cosa tan sencilla como esa que todo el mundo sabe perfectamente. Por ejemplo, el punto menos 2 y 3 quiero ubicar en el sistema de ejes bidimensionales, en X y Y. Nosotros tenemos menos 2, caminamos 2 unidades negativas sobre el eje X y 3 unidades positivas paralelas al eje Y y tenemos este punto, que es el punto menos 2 y 3. El punto 1, 4. Caminamos nosotros una unidad positiva sobre el eje X y 4 unidades positivas paralelas al eje Y. Tengo el punto 1, 4. El punto menos 2, menos 3, caminamos 2 unidades negativas sobre el eje X y 3 unidades negativas paralelas al eje Y y tenemos el punto menos 2, menos 3. El punto 3 y menos 4, caminamos 3 unidades positivas sobre el eje X y 4 unidades negativas sobre el eje Y o paralela al eje Y y tenemos 3 menos 4. 0 menos 5, no camino nada sobre el eje X y bajamos 5 unidades paralelas al eje Y o sobre el eje Y y nos va a dar 0 menos 5. Y 4 y 0, caminamos 4 unidades sobre el eje X a la derecha y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque no hay que subir ni bajar nada ya que esto es 0. Y ahí tenemos las componentes, ubicados todos esos puntos en ese sistema bidimensional. ¿Por qué me interesa esto? Porque sabiendo hacer esto yo puedo perfectamente ubicar vectores en el plano, ya que simplemente voy a tener que ubicar 2 puntos, el punto inicial y el punto extremo. Si ustedes se fijan ahora acá en este ejercicio, me dice encontrar las componentes del vector cuyo punto inicial es A y que su punto terminal es B. El punto inicial es A y el punto terminal es B. O sea, el vector voy a llamarlo U. Si va de A a B, ¿cómo voy a encontrar las componentes de este vector? B menos A, el punto extremo menos el punto inicial. Reemplazamos, ¿cuánto vale B? Vale 2 menos 6. ¿Y cuánto vale A? 3 y 4. Hacemos 2 menos 3 menos 1, menos 6 menos 4 menos 10, ahí están las componentes de este vector. Si quiero ubicar ese vector en el plano, ¿qué hacemos? Ubicamos su punto inicial que es A, caminando 3 unidades acá y subiendo 4 unidades, ahí está el punto A. Y el punto B, 2 menos 6, caminamos 2 unidades y 6 hacia abajo, y tenemos el punto B. Unimos A con B partiendo de A hacia B, este es el segmento dirigido, de A hacia B, o ese es el vector U, que está en B. Lo mismo hacemos con los otros, en el inciso B. Puede llamar el vector B, es el segmento dirigido que va de A hacia B. ¿Cuáles van a ser sus componentes? B menos A. B menos A. Menos 3 menos 2 me daría menos 1. Y 0 menos 3 me daría menos 3. Si queremos ubicar ese vector en el plano, ubicamos cuánto vale el punto A, menos 2 y 3. Aquí está el punto A, menos 2 y 3. Y el punto B, menos 3 y 0, menos 3 y 0. Unimos A con B y tengo ese vector B. Perfectamente válido y sencillo el encontrar ese vector y graficar. Y el último, el inciso C, tengo el segmento dirigido que va de A hacia B. A ese segmento dirigido le estamos llamando W. ¿Cuáles serían las componentes? B menos A, el extremo menos el inicio. 4 menos menos 1 me daría 5. Y 0 menos menos 4 me daría 4. Ahí están las componentes de ese vector W. Y si lo graficamos, tenemos que poner primero el punto inicial. Menos 1 y menos 4 está acá. Y el punto 4, 0 que está acá. Unimos esos dos puntos y tenemos el vector W o el segmento dirigido que va de A hacia B. A pesar que esto es bastante fácil, vamos ahora a hacer algunos ejemplos más sobre vectores en L2. Y en este caso me dicen dibujar el vector U de componentes 3 y 2, cuyo punto inicial es este punto. O sea, yo conozco que el vector U tiene componentes 3 y 2. Tengo el punto inicial que tiene componentes 1 menos 3. Lo que no tengo son las componentes del punto extremo o terminal. Y sabemos que el vector U es el segmento dirigido que va de A hacia B. Entonces, si nosotros sabemos esto y sabemos que ese segmento dirigido sería B menos A, reemplacemos las componentes de U, que son 3 y 2, B, que tiene componentes X y Y porque no las conozco,
y A que tiene componentes 1 menos 3. De acá despejamos cuánto vale x, y, pasamos este al primer miembro, sumamos estos dos y me da 4 menos 1. Por lo tanto, ya tenemos nosotros el punto inicial y el punto extremo y podemos graficar el vector. El punto inicial 1 menos 3, el punto extremo 4 menos 1, ahí están. Unimos esos dos puntos y tengo el vector 1. O sea, perfectamente fácil de encontrar y graficar ese vector dentro de ese sistema bidimensional. Tenemos acá en el siguiente ejemplo, B tiene estas componentes y es el punto terminal de este vector que conocemos sus componentes. Encontrar las coordenadas del punto inicial, lo mismo que hace rato vimos nosotros. Nosotros tenemos acá como datos del problema, tenemos las componentes de U, que son 4 y 3. Conocemos A, no conocemos A, es lo que queremos determinar. Y conocemos B, que es el punto extremo, que vale 1,0. Entonces, si nosotros sabemos que son las componentes de A que valen 4 y 3, el segmento es el segmento que va de A a B, sería B menos A, reemplazamos. 4, 3, 1, 0 y x, y que no conocemos. Pasamos a este lado, pasamos a este lado y tenemos que esta diferencia nos va a dar 1 menos 4 menos 3, 0 menos 3 menos 3. Que tenemos las componentes de A ya determinadas. Y una vez que tenemos las componentes de A y de B, si quisiéramos graficar, pues podríamos graficar, no me piden eso. Acá simplemente se ha hecho una verificación que el vector U tiene estas componentes, si A y B tiene esas componentes. Y eso estamos solamente verificando. Ahí tienen un ejercicio más que no era necesario porque ya hemos entendido, creo yo, cómo graficamos un vector en L2. Primero el punto inicial, luego el punto extremo y luego unimos el punto inicial con el punto extremo. Si estos dos nos han dado directamente, colocamos el punto A, 3 menos 2, el punto B, menos 4 y 2, unimos A con B y tenemos ese vector. Quiero encontrar las componentes de ese vector, hacemos B menos A. B menos A me daría las componentes del vector, que ahí están calculadas, que son menos 7 y 4. Acá tenemos unas operaciones combinadas, todavía no hemos visto propiedades, pero podemos, sin ver las propiedades, hacer estas operaciones perfectamente y no hay ningún problema. Tengo el vector U, el vector B y el vector W, que son vectores pertenecientes a R2. Todos esos vectores pertenecientes a R2. Y queremos encontrar este vector T, que también va a pertenecer a R2, de tal forma que sea igual a 2 por U más 3B, menos 5 por W menos U. Reemplazo acá todo lo que tenemos que reemplazar y que tengo. 2. El vector U vale 2 y 4. 3 que multiplica al vector B, que vale menos 3 y 4. Más o menos 5, en este caso, que multiplica a el vector W, que vale 1 y 3. Y tenemos U, que vale 2 y 4. Entonces W, acá está como si fuera 5. Vamos a ver si es 5 o es 3, porque acá hemos colocado 3. Hacemos operaciones y ¿qué tenemos? 2, 4, 3 por menos 3 y 4 nos daría 2, 4, menos 9. Luego tenemos 12, la suma de estos dos, 9 menos 4 menos 7, 4 y 2, 16. 5 multiplicado por esta diferencia nos daría 1, menos 2 me daría menos 1 y 3 menos 4 nos daría menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? 1 menos 1, multiplicamos por 5, menos 5, menos 5, mantenemos el menos fuera, 2 por 7, 14, menos 14 y 32. Sumamos, menos 14 menos 15 nos daría menos por menos da más, nos daría menos 14 más 5, 9, negativo, y 32 menos por menos da más, nos daría 32 más 5, 37. Ahí están las componentes de ese vector. Fíjate una pregunta. ¿El signo negativo no afecta a lo que está al otro grupo? ¿Al menos 5 y menos 5?
Siempre, o sea, fíjense, depende de usted qué operaciones ha hecho. Voy a partir de acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí abajo, después lo borramos, ¿ya? Yo puedo hacer, fíjense, y dejar esto de acá así. 2 que multiplica a 2 y 4, más menos 9 y 12, menos 5, ¿ya? Que multiplica menos 1, menos 1. Si meto el menos 5, ¿qué voy a tener que dejar fuera? Más. Y ahí, si yo meto el menos 5, ¿qué me quedaría acá? 5 y 5. Porque ¿qué he metido? No he metido solamente el 5, he metido el menos 5. Menos por menos me daría más, menos por menos daría más. Entonces ya tenemos nosotros acá realizada esa operación. ¿Y qué nos daría ahora? Nos daría 2 que multiplica a 2 menos 14, menos 7 y 16 más 5, 5. 2 por 7 nos daría menos 14. Acá tenemos 32 más 5 y 5. ¿Y qué nos va a dar? Menos 14 más 5 nos da menos 9. Y 32 más 5 nos da 37. O sea que no interesa si nosotros hacemos correctamente meter el menos 5 acá o dejar solamente meter el 5 y dejar el menos fuera. En este caso yo he hecho lo primero. He metido solamente el 5 y me daría menos 5, menos 5. Y el menos lo he dejado fuera. En cambio acá no, lo he metido el menos 5 dentro y me da 5 y 5. Y acá cambiaríamos al signo, va a ser más. Si tenemos ese cuidado, no hay ningún problema, podemos hacer cualquiera de las dos operaciones que la respuesta va a estar correcta. ¿Ya? Ok, claro, Inge, gracias. Siempre el signo menos, puedo dejarlo fuera o puedo meterlo, pero si lo meto, automáticamente tengo que colocar un signo más por delante, si no estaríamos cambiando, estaríamos multiplicando por menos 2 veces, y eso no es verdad. Entonces ahí tienen ustedes el desarrollo de ese ejercicio. Y con esto nosotros estamos viendo que hemos repasado todo lo referente a vectores en L2. Y analíticamente vemos que no hay ninguna complicación, es bastante fácil representar un vector en L2, hacer las operaciones con vectores en L2. Y vamos a ver que tal como hemos visto para vectores en L2, van a ver ustedes que para vectores en L3 es exactamente igual. Primero vamos a definir teóricamente todas las operaciones con vectores en L3 y luego van a ver estas mismas operaciones que hemos hecho para vectores en L2, algunos ejercicios para vectores en L3. Veamos. Acá tenemos vectores en L3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en vectores en L3? Nosotros estamos estudiando la misma geometría vectorial, solo que estoy introduciendo tres ejes, X, Y y Z, y eso me da lugar a este sistema que nosotros estamos colocando para el estudio de vectores. Entonces, cualquier punto en ese sistema tridimensional o en ese espacio tridimensional va a tener 3 componentes, X1, Y1 y Z1. Una componente sobre el eje X, una componente sobre el eje Y y una componente sobre el eje Z. Y si nosotros consideramos que estas 3 componentes son positivas, acá tendríamos X1, Y1 y Z1. X1 caminando sobre el eje X o paralelo al eje X, Y1 caminando paralelo al eje Y y Z1 paralelo al eje Z. Llegamos a este punto que son las componentes de este vector. Eso vamos a ver enseguida como un ejercicio perfectamente fácil de analizar. Dice, en forma similar al análisis anterior se puede decir que si un vector que tiene un punto inicial en este punto A y tiene su punto terminal en B, las componentes de ese vector van a ser justamente como es un segmento dirigido que va de A hacia B, va a ser el punto extremo menos el punto inicial. Como las componentes del punto extremo las conozco y las componentes del punto inicial también, ¿qué tendríamos? X2 menos X sub 1 la primera componente, Y2 menos Y sub 1 la segunda componente, y Z2 menos Z sub 1 la tercera componente. A esas componentes de este vector U le llamamos U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Son sus 3 componentes. No estamos variando nada, estamos haciendo exactamente lo mismo. Un segmento dirigido que va de A hacia B, sus componentes van a ser
el punto extremo menos el punto inicial. Además decimos que si el vector tiene su punto inicial coincidiendo con el origen del sistema, sus componentes serán las propias coordenadas del punto terminal, o sea, son vectores anclados al origen que hemos hablado. Si yo tengo dos vectores U de componentes U1, U2 y U3 y B de componentes B1, B2 y B3, entonces esos dos vectores son equivalentes, en otras palabras, son iguales. ¿Cuándo? Cuando sus componentes respectivas son iguales. Y acá definimos la equivalencia de vectores en L3. Dos vectores en L3 son iguales o equivalentes si sus componentes respectivas son iguales. ¿Qué significa? U sub 1 igual a B sub 1, U sub 2 igual a B sub 2, U sub 3 igual a B sub 3. Las componentes respectivas son iguales. ¿Qué es el vector 0 en L3? Es aquel que tiene sus tres componentes nulas. Y lo mismo, el vector 0 más U o U más 0 es igual al vector U, también se cumple en L3. ¿Qué es el inverso aditivo en L3? Si las componentes de este vector en L3, las componentes de U son U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿cuáles serían las componentes del inverso aditivo? Estas mismas con signo cambiado. Y ese vector llamamos el inverso aditivo de U, lo representamos de esta manera, y sería menos 1 multiplicado por U, las tres componentes con el signo cambiado. El vector suma, si yo tengo ese vector U y ese vector B, el vector suma U más B va a ser sumar en forma respectiva las componentes de U y de B. Las componentes de este vector suma van a ser U sub 1 más B sub 1 la primera, U2 más B sub 2 la segunda, U3 más B sub 3 la tercera. Y la diferencia van a ser justamente las diferencias de las componentes en forma respectiva. U sub 1 menos B sub 1, U2 menos B sub 2, U3 menos B sub 3. Y ahí tenemos la suma, la diferencia y la multiplicación por escalar. Multiplicamos las componentes de U por el escalar y tenemos la multiplicación por escalar. Acá tenemos todas las operaciones, las mismas que hemos definido para vectores en L2, las estamos definiendo para vectores en L3, con la única diferencia que tenemos tres componentes, ya no solo dos. ¿Y qué ocurriría si yo tuviera vectores en Rn? El procedimiento no va a cambiar para nada, solo que en lugar de tener dos o tres componentes voy a tener n componentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de puntos que pertenecen a Rn. Y si yo tengo, por ejemplo, un punto que tiene n componentes, el punto A, y el punto B tiene n componentes, el vector que va de A hacia B va a ser justamente esta primera componente menos la primera, la segunda menos la primera todo el tiempo, y ahí tenemos nosotros que las componentes de ese vector n dimensional serían estas. Y va a ser justamente el extremo menos el inicio, no cambia para nada, es exactamente igual. ¿De dónde nace esto? Y acá dice en la parte de la teoría. O sea, la idea de usar parejas de números para localizar puntos en el plano y ternas de números para localizar puntos en el espacio tridimensional fue aplicada con claridad por primera vez a mediados del siglo XVII. A finales del siglo XIX, los matemáticos y físicos comenzaron a darse cuenta que no era necesario detenerse en ternas. Se reconoció que las cuádruplas, que son A1, A2, A3, A4, podían considerarse como puntos en un espacio tetradimensional, las quíntuplas en un espacio pentadimensional y así sucesivamente, las énuplas como en un espacio n-dimensional. Y el comportamiento matemático sigue siendo el mismo. Entonces podíamos hablar de vectores en L4, en L5, en Ln, solo que estos vectores no podemos representarlos como el caso de vectores en L2 y de L3, a pesar que ya en L3 tenemos una pequeña deformación. Pero no podemos representarlos geométricamente, pero sí analíticamente podemos encontrar todas las operaciones. Y por eso definimos todas las operaciones para esos vectores pertenecientes a Rn. Tenemos dos puntos pertenecientes a Rn, A y B, y tenemos el segmento dirigido que va de A hacia B. Va a ser el extremo menos el inicio, van a ser las componentes de este vector y ahí están las n componentes. Luego nosotros decimos que esos dos vectores van a ser iguales o equivalentes si sus componentes respectivas son iguales. En este caso que tengo que analizar, las n componentes tienen que ser iguales respectivamente. El vector 0 va a tener 0 en todas las componentes, las n componentes. El inverso aditivo va a ser el signo cambiado para las componentes de U. Y la suma va a ser simplemente sumar las componentes en forma respectiva. Y la diferencia va a ser en forma respectiva U1 menos B1, U2 menos B2 y así sucesivamente UN menos B. De esa manera podemos también obtener el vector K por U haciendo la multiplicación del vector K por las componentes del vector.
O sea que vectores en Rn no hay ningún misterio, ningún problema, es simplemente aumentar las componentes que sean necesarias a los vectores que ya hemos estudiado. Vectores en L2, vamos a ver vectores en L3, es decir, con 3 componentes, y acá veamos algunos ejercicios de vectores en L3. Y luego yo puedo generalizar para vectores en Rn de la misma manera. Lo único que no podemos hacer es representar gráficamente. Entonces acá tenemos, fíjense, lo que hicimos en el caso anterior en vectores en L2. Estoy localizando estos puntos, pero ahora en L3. ¿Qué es L3? Es un sistema tridimensional. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. La parte negativa del eje X sería hacia el fondo por acá, del origen hacia adentro. La parte negativa del eje Y sería de acá, del origen a este lado. Y la parte negativa del eje Z sería del origen hacia abajo. Entonces, si yo quiero ubicar cualquiera de estos puntos en ese sistema tridimensional, por ejemplo, este punto, 2 menos 5, 6, ¿qué hacemos? Caminamos 2 unidades sobre el eje X, es lo que me dicen, sobre el eje X, 5 unidades paralelas al eje Y. Como es negativo, voy a caminar a la izquierda, porque esta es la parte positiva. Entonces, 5 unidades paralelas al eje Y 6 unidades paralelas al eje Z. Como es positivo, hacia arriba. De acá, 6 unidades hacia arriba. ¿Y qué tenemos ubicado ese punto? Lo pasamos, 2 unidades acá, 5 unidades negativas y 6 unidades hacia arriba. Supongamos este punto, el punto 4, 3, 2. Camino 4 unidades sobre el eje X, 3 unidades paralelas al eje Y en este caso es positivo, entonces a la derecha de acá. Y 2 unidades hacia abajo, ¿por qué? Porque Z es negativo y va a ser paralelo al eje Z, pero hacia abajo. Y acá tenemos el punto 4, 3, menos 2. Luego tenemos este punto menos 3, 2, 4. Ubiquémoslo. Caminamos 3 unidades negativas. Luego tenemos 2 unidades positivas y 4 unidades positivas hacia arriba y llegamos a ese punto. Entonces, cualquiera de esos puntos podemos fácilmente identificar en ese sistema tridimensional. Y vamos a ver ahora analíticamente cómo se manejan esos vectores. Y van a ver que analíticamente es lo mismo que hemos visto para vectores en L2. Dice acá, encontrar las componentes del vector cuyo punto inicial es A y punto terminal es B. O sea, si yo tengo en el inciso D el punto A y el punto B, el vector va a ser el segmento dirigido que va de A hacia B. Por lo tanto, las componentes de este vector serían B menos A. Este es el punto extremo, este es el punto inicial, B menos A. ¿Y cuáles serían las componentes? Haciendo las operaciones reemplazando, 2 menos 6, 0, menos 3, 4, menos 2. Hacemos esta diferencia y que nos da menos 1, menos 10 y 2. Ahí tenemos las componentes de ese vector. Lo mismo si yo tuviera acá en el otro inciso, este es el punto inicial, este es el punto extremo, tengo el vector o el segmento dirigido que va de A hacia B. Va a ser B menos A. Reemplazamos las componentes de B y las componentes de A, hacemos operaciones y tenemos que estas son las componentes del vector. Pero ¿qué ocurre ahora si me dan las componentes del vector y me dan solamente el punto inicial o el punto extremo? Podemos trabajar de la misma forma que hemos trabajado para vectores en L2. Y acá tenemos, fíjense, supongamos que tengo este vector o estas componentes son las componentes del punto extremo de este vector que tiene estas componentes. Me dice encontrar las componentes del punto inicial. ¿Qué tengo yo? Las componentes del vector. No conozco las componentes del punto inicial, estoy llamando X y Z, y conozco las componentes del punto terminal o extremo. Reemplazamos acá en este segmento dirigido que va de A hacia B, sería el extremo menos el inicio. Conocemos las componentes de U, conocemos B y no conocemos A. Despejamos A y tendríamos que va a ser justamente estas componentes menos estas de acá. Y ahí tenemos el punto inicial calculado, haciendo las operaciones respectivas. Tenemos en el ejercicio 10 unas operaciones combinadas de vectores en L3, suma, resta, multiplicación por escalar. Y hemos visto lo mismo en vectores en L2 y hemos visto que no hay ningún problema de encontrar esas operaciones combinadas. B menos doble B, reemplazo B y doble B. Ahí está B y doble B. Y lo hacemos en forma directa, 4 menos 6 menos 2.
0 menos menos 1 me daría 1. Y menos 8 menos menos 4 me daría menos 4. Ahí está el vector B menos W. 6U más 2B. 6 multiplicado por U más 2 multiplicado por B. Hacemos en forma directa. 6 por 3, 18, menos 18. 2 por 4, 8. Menos 18 más 8, menos 10. 6 por 1, 6. Y 0 nos daría 6. 6 por 2, 12. 2 por 8, 16. Menos 16. Tenemos 12 menos 16 menos 4. Y acá tenemos 5 por B menos 4U. A pesar que todavía no hemos visto las propiedades de las operaciones, acá se aplica una propiedad. Y es justamente la distributiva. Yo puedo este escalar multiplicar por 5, 5B, y este escalar multiplicar por este y me daría menos 20U. Entonces tenemos que esto es 5B menos 20U. O puedo hacer internamente estas operaciones y multiplicar por 5, exactamente lo mismo. 5 multiplicado por B menos 20 multiplicado por ese vector. Hacemos en forma directa. 5 por 4, 20, y más 60 nos daría 80. 5 por 0, 0. 2 por 1, 20 multiplicado por 1 menos 20 nos daría menos 20. 5 por 8, 40. Menos 40. Menos 40 menos 80. Ahí están las componentes de ese vector que hemos calculado. Y finalmente tenemos acá en forma similar, yo puedo hacer directamente o menos 3 multiplicado por B, y menos 3 por menos 8 me daría 24 por W. Y en este caso he introducido esto dentro de ese paréntesis, pero multiplicando a los escalares que multiplican los vectores. Menos 3 multiplicado por B más 24 multiplicado por W. Hacen operaciones y tienen ese vector. Pregunto hasta ahí, ¿alguna duda? Como decíamos, creo que todo el mundo va a coincidir, es un estudio bastante fácil, el estudio de vectores. Principalmente hasta ahora no tenemos ninguna complicación. Sigamos. Hablamos de las propiedades de las operaciones con vectores en R2, en R3 y en Rn. Y decíamos que todavía no habíamos visto las propiedades y hemos utilizado ya alguna de ellas. No importa, pero las propiedades las visualizamos que son bastante fáciles. Primero, la suma de vectores es conmutativa. La suma de vectores es asociativa. Lo mismo hace asociar los vectores de esta forma o de esta forma, el resultado final va a ser el mismo. Si yo tengo el vector U y le sumo el vector 0, va a ser igual a 0 más U, y esto es igual a 1. La suma de un vector más su inverso aditivo es igual a 0. Todas estas las estamos dando como propiedades para vectores en R2 y en R3 o en Rn en general. Si yo tengo una escalar K que multiplica a L por U, esto es lo mismo que K por L multiplicado por U. O es lo mismo que L multiplicado por K por U. Puedo cualquiera de esas tres formas calcular la multiplicación de ese escalar, que es un producto de dos escalares multiplicadas por U. Y acá tenemos un escalar multiplicado por la suma de dos vectores. Esto es igual a K por U más K por B. Perfectamente. Y acá yo tengo la suma de dos escalares multiplicadas por un vector. Esto va a ser igual. Si yo no quiero sumar estos escalares y después multiplicar por U, tendríamos K por U más L por U. Y finalmente 1 multiplicado por U es igual a U. El escalar unitario multiplicado por U me da el propio vector. Cualquiera de estas propiedades puede ser demostrada analíticamente. Además, en R2 y en R3 también se pueden visualizar geométricamente. ¿Y por qué decimos que pueden ser demostradas analíticamente? Porque nosotros hemos visto y hemos definido cuándo dos vectores son iguales. Y si yo trabajo con vectores genéricos, cualquiera de estas propiedades puedo demostrar justamente utilizando la igualdad de vectores. Como estoy trabajando con vectores genéricos, podríamos hacer. No es el interés, no tiene mucho interés hacer esas demostraciones, pero sí, si acaso algún momento quieren hacer, pueden hacerlo de esa forma. ¿Qué tenemos ahora? Acá dice traslación de ejes. ¿Y qué entendemos por traslación de ejes? Fíjense acá, nosotros tenemos lo siguiente, y esto es importante que entendamos. En muchos problemas podemos hacer ciertas simplificaciones si tomamos en cuenta lo que se llama la traslación de ejes.
Y a veces no necesitamos ni siquiera una fórmula, no necesitamos de estas ecuaciones. Directamente visualizamos como vamos a ver en el ejercicio siguiente. Dice, la solución de muchos problemas es más sencilla si se trasladan los ejes y se obtienen nuevos ejes paralelos a los originales. En el gráfico que se muestra a continuación, los ejes originales son X y Y. Se trasladan de tal manera que el nuevo origen o prima sea el punto KL. Analizando las componentes del vector O'P con relación a ambos sistemas, con relación al sistema XY y con relación al sistema X' y Y, ¿qué tenemos? Con relación al sistema XY, ese vector O'P sería justamente, este va a ser el punto inicial, este es el punto extremo. Y con relación a este nuevo sistema, este punto inicial es K y L y el punto extremo es XY. Entonces, ¿cuánto valen las componentes de ese vector? El punto extremo menos el punto inicial, que sería ese vector O'P va a ser X menos K, la primera componente, Y menos L, la segunda componente. Ese vector va a tener esas componentes. Ahora, si nos olvidamos de esto y nos concentramos en este vector que está anclado al origen, en X' y Y', no se olviden que este sería el origen de este nuevo sistema. Y si nosotros hablamos de que este es el origen, ¿cuáles van a ser las componentes de este punto? Directamente las componentes del punto extremo, que serían X' y Y', porque las componentes de acá serían 0 y 0. Por lo tanto, el vector O'P con relación a este sistema X' y Y', sus componentes son X' y Y'. Pero estamos hablando del mismo vector, el vector no ha cambiado, es este mismo vector para este sistema y para este sistema. Por lo tanto, si estamos hablando del mismo vector, igualamos las componentes que hemos encontrado en uno y en el otro sistema. Y de ahí que encontramos las ecuaciones llamadas ecuaciones de traslación. Y decimos que X' va a ser igual a X menos K, X' va a ser igual a X menos K, Y' va a ser Y menos L. Exactamente lo mismo ocurriría si nosotros, en lugar de trabajar con un sistema de dos ejes, trabajamos con un sistema tridimensional, solamente que vamos a tener una ecuación más de traslación que sería sobre el eje Z. Pero en general el procedimiento no va a cambiar. Acá tenemos un ejercicio donde ni siquiera yo estoy observando las ecuaciones de traslación porque no me interesa. Vemos que el ejercicio en realidad por sí solo se explica. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Fíjense. Suponer que un sistema de coordenadas X y Y se traslada para obtener un sistema de coordenadas X' y Y', cuyo origen de traslación, o sea, tiene como coordenadas K y L, que son 4 y 1. O sea, en síntesis, ¿qué estoy haciendo? Este sistema, que va a ser mi sistema viejo o antiguo, lo voy a trasladar a esta posición, es decir, a este punto. ¿Y qué coordenadas son ese punto? Con relación al sistema viejo, ese punto tiene coordenadas 4. 4 sobre el eje X, 1 sobre el eje Y. Y trazamos este nuevo sistema que está en verde. Y tenemos este sistema que está en negro. Yo les pregunto ahora, ese sistema, este punto, por ejemplo el punto P, si yo doy las componentes del punto P con relación al sistema viejo, llamemos el sistema que está en negro, ¿cuáles serían las componentes de ese punto? 2 y 0. Pero ese mismo punto, con relación a este sistema que está en verde, ¿cuáles serían sus componentes? Menos 2 y menos 1. Menos 2, menos 1. Entonces yo tengo que este punto, con relación al eje XY, tiene componentes 2 y 0. Y con relación al eje X' y Y', menos 2 y menos 1. Y estamos directamente encontrando sin utilizar las ecuaciones de traslación. Si utilizan ustedes las ecuaciones de traslación, va a ocurrir exactamente eso. Reemplazando nos va a dar eso. Vamos al punto Q. Aquí está el punto Q, ese que está en rojo. Con relación al sistema que está en negro, que es el sistema viejo, ¿qué componentes tiene ese punto Q? 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 y 6. Son las componentes de ese punto Q con relación al eje XY. Ahora ese mismo punto con relación a este eje X', Y', al que está en verde, ¿cuál sería? 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Entonces tengo el punto P, tengo el punto Q, tengo el punto R. El punto R con relación al sistema viejo, que es XY, ¿qué nos va a dar? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
y contamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 8, 4. Esas son las componentes de ese punto con relación a ese sistema que está en negro. Pero ese mismo punto con relación al sistema que está en verde, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Y así ustedes pueden ver para el otro punto, para el punto S, cuáles son las componentes con relación al eje antiguo y cuáles son las componentes con relación al nuevo. Si yo tuviera, por ejemplo, un punto por acá, llamemos ese punto de PQRST. ¿Qué pueden decirme con relación al sistema antiguo? ¿Cuáles son las componentes de ese punto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobre el eje X y sobre el eje Y. Ninguno. ¿Cuáles serían las componentes de ese punto con relación al eje que está en verde? Al nuevo eje, al nuevo sistema. 5 menos 3. Vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 5 menos 3, correcto. Y fíjense que no hemos tenido necesidad de utilizar las ecuaciones de traslación, pero podíamos utilizarlo, sí. Vean ustedes y utilizándolo van a encontrar justamente la relación entre estas dos formas de ubicar esos puntos con relación al nuevo y al antiguo sistema. Si no hay preguntas, no hay dudas, nosotros quedamos acá en este tema. Me gustaría que, por favor, para la próxima clase ya vayan haciendo el desarrollo de los cuestionarios. Por lo menos la primera parte ya tienen ustedes nociones de todo lo que hemos visto.